Pues buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con nuestra primera clase de este cuatrimestre. Vamos a estar viendo lo que es derecho civil. Vamos a intentar ir lo más rápido posible para poder abarcar todos los temas. Y pues vamos a empezar con alguna introducción de lo que es derecho civil. Algunos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, porque ya vimos o ya vieron en otras materias, y además porque algunos ya son los cuatrimestres más avanzados. Vamos a estudiar un poco de la historia de nuestro derecho civil. Esto lo pudimos checar en derecho romano, nuestros antecedentes. Pues sabemos que el derecho civil tiene su origen en el derecho romano, y en aquel momento pues se dividía el derecho romano en el ius civile y el ius gentium. Este tema, como les repito, ya lo pudimos observar en derecho romano, pero es un antecedente del derecho civil. Es básico para, en general todo el derecho, pero cuando más en el derecho civil, y vamos a ver de manera rápida esta parte de la historia. Recordemos que el ius civile trataba estrictamente del derecho entre ciudadanos romanos, lo que hoy conoceríamos como derecho privado. Y ius gentium trataba entre ciudadanos romanos y el resto del pueblo, similar a lo que conoceríamos como el derecho público. Nosotros vamos a ver que el derecho civil es derecho privado, pertenece al derecho privado. Posteriormente a esta parte de la historia, tenemos la ley de las 12 tablas, que también es una de las principales fuentes de doctrina y de historia de nuestro derecho. Los romanos se inspiraron en esta ley en las leyes griegas. Hay algunos autores que mencionan que las 12 tablas no pertenecen al derecho romano 100%. Sin embargo, bueno, pues sí, el derecho romano las trae, las hace suyas, y de aquí se empieza la división ya establecida entre el derecho público y el derecho privado. Es decir, toma forma lo que estábamos viendo anteriormente en el ius civile y el ius gentium. La ley de las 12 tablas ya lo contempla. Y inclusive el mismo derecho romano establece la ley de las 12 tablas como una fuente de derecho, o su fuente principal de su creación. Después de que nosotros estudiamos derecho romano y vemos que el derecho, y a la fecha, con todas las actualizaciones que tenemos, seguimos teniendo nuestra base en el derecho romano, y a la fecha hay temas y hay conceptos que todavía utilizamos, y aunque se ha venido evolucionando el derecho, pues seguimos formando parte de esa historia. Tenemos posteriormente lo que es la Edad Media, y esta se dio durante la caída del Imperio Romano. Los derechos que surgieron en el derecho romano en la época de Justiniano fueron acogidos por los bárbaros, y el derecho romano siguió teniendo su existencia y su presencia en la Edad Media. El derecho civil, posteriormente ya en la Edad Moderna, obtiene su independencia del derecho romano en teoría, porque, insisto, aún a la fecha tenemos presente el derecho romano. Sin embargo, ya fue tomando mayor forma, fue atrayendo las características principales y dándole una continuidad, pero ya de una manera conforme fue la actualidad de la Edad Media, la actualidad de la Edad Moderna y nuestra actualidad.
Posteriormente, o dentro de, ya enfocándonos a México, el derecho civil mexicano tiene su historia en la época, en 4 épocas, en la época prehispánica, y ya esta nos referimos a los aztecas. Nosotros recordemos que, bueno, tenemos una historia que nos traen cuando nos conquistan, pero México también tenía ya una historia. México tenía una cultura y México tenía un antecedente. Aquí en el derecho prehispánico vamos a retomar esa parte de la época prehispánica y aquí podemos ver cómo ya en esa época ya tenían ciertos conceptos que a la fecha utilizamos. Esta época es la que se considera como la más importante de la historia del derecho mexicano, ya que fue el último grupo de nahuas que se asentaron dentro del Valle de México o dentro del territorio mexicano. Aquí podemos retomar que ya había una condición de personas, que vamos a ver en otro momento, ya en la actualidad, una organización de familia, que es nuestro derecho civil, es básicamente lo que estudia, las relaciones de familia, y de entre ellas, bueno, el divorcio, las sucesiones, la propiedad y los contratos. Dentro de esto ya existía lo que era el matrimonio, y en aquel entonces, bueno, había una duda entre si los matrimonios eran con una o con varias personas, pero ya se estaba tomando el concepto de matrimonio. Dentro del divorcio, y una de las principales causas para que en aquel momento pues, las personas pudieran divorciarse, pues eran precisamente la esterilidad, o que no pudieran concebir. Las sucesiones, pues es uno de los derechos más antiguos. Recordemos que inclusive se sucedía o se heredaba la parte en la que tenías cierta característica como humano. O eras noble, o eras esclavo. Ya ibas heredando eso de tus antecesores. La propiedad en aquel entonces se dividía entre los nobles, los guerreros, el pueblo y el ejército. A la fecha, si lo vemos desde un punto de vista teórico, se sigue dividiendo la propiedad de una manera similar. Y los contratos, ya para aquel momento se reconocía el contrato de compraventa, pero también, y el más importante, era el contrato de trabajo. Posteriormente tenemos el periodo prehispánico, el periodo hispánico, y este se da durante el descubrimiento de América, en la cruzada, con las 7 partidas. Aquí es cuando ya se nos introduce lo que es la historia, la cultura y el conocimiento de otras entidades. En este caso, bueno, de la conquista que nos hacen los españoles. Y aquí se pueden extraer 4 puntos que son nuevamente el matrimonio, los contratos, se toca por primera vez como tal el concepto de obligaciones y retomamos lo que es las sucesiones, pero aquí ya con el tema de herencias. De herencia y de testamento. Después tenemos lo que es el México independiente. Ya aquí en el México independiente ya estamos hablando de la división o de la libertad de México. Y la primera etapa se marca desde el Grito de Dolores hasta la batalla del Puente de Calderón en 1811, cuando México dice: no voy a pertenecer ya a ningún régimen y voy a empezar a luchar por una independencia. Momento que hasta la fecha pues se celebra dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro derecho. La segunda etapa está contemplada entre cuando José María Morelos y Pavón entra ya dentro de la historia a principios de 1811 y hasta la toma del fuerte de San Diego
en agosto de 1813, esto en Acapulco. La tercera etapa se caracteriza por un cierto desorden con la muerte de Morelos, que forma parte dentro de los años que duró la Guerra de Independencia. Y la cuarta etapa es la que transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de este mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando de Agustín Iturbide, pues participa. Aquí ya nuestro derecho obtiene lo que es la independencia y vamos buscando una libertad y vamos generando un derecho mexicano propio, de un México independiente. Y bueno, el principal objetivo era abolir la esclavitud. Se abole la esclavitud, está nuestro primer artículo de nuestra Carta Magna. Ningún mexicano es esclavo de nadie y no se permite la esclavitud dentro del territorio mexicano. Y es bueno, hasta la fecha lo tenemos, y es bueno en teoría que no tengamos esclavitud como todavía lo hay en algunos otros países. Dentro de eso es muy rápida la parte de la historia que estamos retomando, pero insisto, esta parte ya la vimos en derecho romano. Es como recoger un poco del porqué el derecho civil. Derecho, recordemos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos dentro de una sociedad y tiene 4 características, porque es una norma coercible, bilateral, heterónoma y obligatoria. Esto también en Introducción al Estudio del Derecho pudimos hacer la definición, o hay un sinfín de definiciones de derecho, pero la más adecuada sería esta parte. Ahora bien, enfocándonos a lo que es derecho civil, aquí pudimos ver un concepto, ya también por ahí tienen alguna tarea en plataforma, de el concepto de derecho civil. Hay un sinnúmero de conceptos, pero aquí intenté enfocarlo en uno solo, que nuevamente es un conjunto de normas jurídicas que, conformando el derecho privado general, que regula las relaciones entre los particulares, refiriéndose a los aspectos relacionados con la personalidad, la familia y las relaciones patrimoniales. Un conjunto de normas jurídicas, y lo podemos desglosar, tiene una norma jurídica las 4 características, forma parte del derecho privado, ya también anteriormente se pudo ver una división entre el derecho público y el derecho privado. Aquí el derecho privado, porque vamos a enfocarnos de la relación entre personas con personas, no así entre personas y entes públicos. Y ya va a abarcar la personalidad, la familia y las relaciones patrimoniales. El derecho civil se divide en 5 partes, conforme a lo establece también nuestro Código Civil. La primera de ellas está integrada de las personas, que regula el inicio y fin de la existencia de las personas, y que es el primer tema en el que nos vamos a enfocar. El segundo tema está dividido en los bienes, que regulan los derechos reales. La tercera parte es de las obligaciones, que regula los hechos y actos jurídicos, y también en su momento vamos a ver la diferencia y la consecuencia de esos actos u hechos jurídicos. Se divide también en la familia, que regula las consecuencias jurídicas de las relaciones familiares, como por ejemplo el divorcio, el matrimonio, el concubinato, la patria potestad, la guardia y custodia, y el parentesco, y también lo vamos a poder contemplar más adelante. Y por último tema es de las sucesiones. Las sucesiones son las consecuencias jurídicas cuando alguien fallece. Nosotros vamos a poder checar que, a pesar de que nosotros o un familiar o una persona muera o falte, no se acaban sus derechos con la muerte. Por el contrario, sus derechos continúan aun cuando la persona haya fallecido. ¿Hasta acá tienen alguna duda?
¿Algo que quieran aportar, chicos? Sergio. Bueno, de no ser el caso, vamos a tocar el primer tema, que es el de la personalidad. Y vamos a ver este pequeño cuadro que son los sujetos del derecho. Dentro de los sujetos del derecho vamos a dividir a las personas físicas y las personas morales. Y entre esas personas van a tener atributos, tanto las personas físicas como las personas morales, y van a tener derechos: derecho de libertad, derecho de acción, derecho de petición y derechos políticos. Y vamos a ir desglosando cada uno. Vamos a definir primero lo que es una persona física. Y una persona física es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye la capacidad de goce y de ejercicio, y que desde que es concebido se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley. Es viable, quiere decir esto, tiene aptitud para vivir, el ser humano que ha vivido 24 horas posteriores a su nacimiento o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. Aquí hay una persona física, tiene que haber nacido y vivido 24 horas, o bien haber nacido y vivido menos de esas horas, pero haberse registrado ante el registro civil. Sin embargo, aunque en ese momento empieza la personalidad, como persona física, nosotros desde que somos concebidos y han pasado 12 semanas de la concepción, se tiene un derecho. Por eso está prohibido el aborto, porque nosotros desde que somos concebidos, y esto depende de cada estado y de cada entidad federativa, ya tienes protección. Por eso está prohibido el derecho en algunos estados, en algunos está permitido, pero nosotros, o los bebés desde que son concebidos, cuentan con ese derecho. Si se dan cuenta, entonces el derecho civil protege los derechos desde que estás concebido y aún posterior de tu muerte. Sin embargo, para que tu personalidad sea considerada como una persona física, necesita ser, haber nacido vivo por 24 horas o bien haber sido registrado ante el oficial del registro civil. Chicos, un segunditito, ahorita regreso. Perdón, chicos, es que me hablaban. Entonces, bueno, ahí empezaríamos a considerar el primer atributo de nosotros como personas, que es ser una persona física. El inicio de la persona es la capacidad jurídica de las personas físicas que se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Y que, insisto, se adquiere desde la concepción y aún después de fallecido, el loco ius sigue teniendo derechos. Extinción de la persona. El fin de la persona se da por la muerte. Por lo tanto, es necesario precisar el momento en que ocurra, ya que se produce una serie de efectos jurídicos, los cuales pueden variar por el momento en que una persona fallezca. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nosotros cuando alguien fallece, y en esta temporada desafortunadamente de pandemia lo hemos visto pues más cercano que nunca,
o al menos en lo particular así ha pasado, que tenemos que hacer todo un trámite cuando una persona muere. ¿Por qué? Porque, bueno, exactamente como lo refiere nuestra diapositiva, trae consecuencias jurídicas. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas? Bueno, pues desde una sucesión por los bienes que pudiera tener, desde un pago de alimentos por los menores o los dependientes económicos que pudiera haber dejado, por la herencia que él mismo pudiera tener, por las deudas. La extinción de la persona se va a dar con la muerte, no así las obligaciones y los derechos jurídicos. También una persona puede declararse con la extinción de la personalidad, y lo vamos a ver más adelante, cuando queda en un estado de interdicción, pero no me quiero adelantar. Entonces, en nuestra primera división teníamos a las personas físicas y a las personas morales. Las personas físicas, entonces, quedamos que somos todos los individuos desde que nacemos y hasta que morimos. Las personas morales, o también llamadas jurídicas, son las personas colectivas, es decir, las entidades formadas para la realización de fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce la capacidad para tener derechos y obligaciones. Las personas morales son las empresas, las asociaciones, las sociedades, y las personas morales también son los entes jurídicos. Aquí están. Las personas jurídicas o colectivas del Estado, es decir, con carácter público, son también el Estado, sus municipios y sus organismos de carácter público. Aquí, como que estamos hablando, por ejemplo, un ayuntamiento. El ayuntamiento de Tepozotlán es una persona jurídica y el Estado de México es una persona jurídica. Sus organismos de carácter público serían sus organismos descentralizados, como son los DIF o como son los organismos de agua potable. También son personas jurídicas con carácter para ser reconocidos por el derecho, para tener derechos y para obligarse. Otras de las personas jurídicas son las asociaciones y sociedades civiles, esto con o sin fines de lucro, como son las empresas o como son por ejemplo, un refugio de animalitos, que es una asociación civil, también es una persona jurídica o una persona moral. Las asociaciones y organizaciones políticas estatales. Por ejemplo, un partido político es una asociación política y también tiene personalidad jurídica para obtener derechos y obligaciones. Las instituciones de asistencia privada y todas las reconocidas por las leyes federales y de las demás entidades de la República. Es decir, todas las empresas, industrias, sociedades, todas estos conjuntos de normas forman parte de o son una persona moral representada también por una persona, pero ya se le conoce como una persona moral. Las personas físicas y las personas morales tienen atributos, por lo general son los mismos, sin embargo, pues sí hay una especificidad en cada una de las personas y vamos a ver los atributos de las personas físicas. Las personas físicas tienen los siguientes atributos, que es la capacidad, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio y el estado civil. Por su parte, las personas morales tienen igual capacidad,
en vez de nombre tienen una denominación o razón social, tienen una nacionalidad, tienen un domicilio, un patrimonio y pues obviamente no tienen un estado civil, porque eso es exclusivo de las personas físicas. Y más adelante ahorita vamos a ver cada concepto por separado. Aquí vamos a ver que las personas físicas tienen una capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de goce se adquiere desde el momento del nacimiento y se pierde al momento de la muerte. La capacidad de goce la tienen bebés, niños, personas adultas y personas enfermas y personas ancianas o personas de la tercera edad. La capacidad de goce nadie nos las puede quitar, ni es transferible, ni es rentable, ni es susceptible de que se quite. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos en la ley. Aquí en la capacidad de ejercicio, esta se adquiere a partir de los 18 años y se pierde también con la muerte. La capacidad de ejercicio sí tiene más circunstancias para poder ser ejercida. Cuando nosotros tenemos algún menor que está enfermo y que aunque tiene un estado de interdicción y a pesar de que cumpla los 18 años no va a poder valerse por sí mismo, nunca va a adquirir esa capacidad de ejercicio, porque siempre va a tener que depender de alguien, de un tutor o curator, para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones. Si nosotros tenemos un menor, bueno, en este caso ya una persona que cumple 18 años, pero tiene algún trastorno que no le permite cuidarse o no le permite cuidar de otros, pues no va a poder ejercer esa capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio también se detiene cuando esta es impedido por alguna circunstancia. Por ejemplo, las personas que están en la cárcel no pueden ejercer 100% esa capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Una capacidad de ejercicio podría ser el derecho de votar y ser votado. Una persona que ha sido condenada, pues no puede participar para un cargo público, ni puede salir a votar y ejercer ese derecho. Tendrá otros derechos, sí, como el derecho de defenderse, el derecho de aportar pruebas dentro de su procedimiento, el derecho de vivir, de comer, de tener una calidad de vida lo más decentemente posible, pero no el 100% de esa capacidad que nosotros o la mayoría de los seres humanos adquieren en México al cumplir 18 años y que vence cuando fallecemos. Y pues en este pequeño árbol pueden ver los atributos de la personalidad que mencionábamos en el cuadrito de arriba. La personalidad, pues tenemos el nombre, el domicilio, vamos a ver que hay 3 tipos de domicilio, un estado civil, la nacionalidad y el patrimonio. Todo esto lo vamos, si se dan cuenta, desde que uno nace, lo primero que te colocan es su nombre, te dan un domicilio que es el de tus papás, tienes un estado civil, tienes una nacionalidad y bueno, tal vez lo que nos faltara sería un patrimonio. Que de igual forma, si antes de los 18 años tuvieras un patrimonio, tendría que ser ejercido por tu tutor o por tu papá o por un curator. El primer atributo de la personalidad es el nombre, y el nombre designa e individualiza a una persona. Todos tenemos nombres diferentes. En México nuestro nombre está conformado por el nombre y el apellido de papá y de mamá. El primer apellido de cada uno de ellos. El orden en que coloquemos esos apellidos será determinado por nuestros padres, nos lleven a registrar o otros registrar.
En otros países los nombres están estructurados de diferente manera. En México este es tu nombre de pila y tu apellido paterno y materno en general. Sin embargo, la ley contempla que pudieran ser al revés, primero materno, luego. Pero bueno, eso ya queda a consideración de las personas. También el nombre para aspectos artísticos, literarios, científicos, deportivos o de alguna índole similar, las leyes, que una persona, por ejemplo, un artista, ustedes lo han visto, que los artistas se cambian el nombre o se ponen otro nombre para ser representados ante su profesión que están ejerciendo. Bueno, ese nombre también se registra. También las personas, los autores, las personas, los deportistas, todo se registra y para eso también tenemos lo que es el registro público de la propiedad para registrar y poder obtener también los beneficios y las obligaciones. Por ejemplo, un artista, Shakira, no sé cuál sea su nombre real, pero con el nombre de Shakira firma contrato y también le pagan. Es decir, con ese nombre que registró como que la individualiza y la hace que solamente esa persona pueda llamarse así, bueno, pues se obliga cuando firma un contrato a cumplirlo y también se beneficia de los derechos que él mismo le otorgue. Nuestro segundo atributo es el domicilio. La persona física puede tener 3 tipos de domicilios y son el domicilio voluntario, el legal y el convencional. El domicilio voluntario es aquel que elegimos, que en este caso sería donde vivimos, es nuestro domicilio voluntario. Nosotros lo establecimos, ahí vivimos y lo ponemos en nuestra credencial de elector y lo damos en general para nuestros trámites. Tenemos también lo que es el domicilio legal, que es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio legal puede ser o es el de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un domicilio legal, que es donde residimos la mayor parte del tiempo, que es nuestro trabajo, y también ahí podemos ser notificados por algún procedimiento judicial. Dentro de los procedimientos en los que hayan tenido oportunidad ya de litigar, se pueden dar cuenta que en algún juicio podemos nombrar el domicilio de alguien, pero a veces las personas pasan todo el día fuera de casa y es más fácil encontrarlas en su trabajo. Bueno, los notificamos en su domicilio legal, que en este caso sería el domicilio de su trabajo. Y existe un tercer domicilio, que es el domicilio convencional, que es el que la persona tiene para designar el cumplimiento de determinadas obligaciones. En este ejemplo de domicilio legal, podríamos entender, por ejemplo, en algún tema de menores, cuando la mamá o el papá no pueden ver a sus hijos, el juez establece un domicilio convencional para que ahí los vean, que podrían ser los juzgados o la casa que establezca el juzgado para que ahí se haga la convivencia sana y segura. Ese sería un domicilio convencional. También nosotros podemos establecer ese domicilio convencional, obviamente en solicitud, pues en el ejemplo que les estoy poniendo, sí, con el temor fundado, bueno, de que sea un lugar viable para esa actividad se desarrolle de manera sana. Normalmente el domicilio que más ocupamos, obviamente, es el domicilio voluntario, pero existen estos 3 tipos de domicilios. Otra de nuestros atributos es el patrimonio,
que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, pecuniarios o morales que forman una universalidad de derecho. Es decir, nuestros bienes, nuestro patrimonio está conjuntado por todos los bienes que tenemos, tanto los pasivos como los activos. Nuestro patrimonio son nuestras deudas, como también lo son nuestros bienes activos que nos generan un ingreso o que forman parte de un ingreso. Los bienes que comprende el patrimonio familiar son, y de hecho patrimonio es un tema específico de derecho civil, y vamos a verlo más adelante específicamente, pero en general nuestro patrimonio como atributo de la personalidad de una persona física, tenemos lo que es la casa habitación, puede ser también una parcela que sea cultivable, y todo lo que se encuentra dentro de estas mismas. Otro atributo de la personalidad es el estado civil. Y el estado civil quedamos que solo es un atributo de las personas y no de las personas morales, porque las personas morales no pueden realmente dos estados civiles legales, que es estar casado o soltero. Actualmente existe lo que es el concubinato en nuestro derecho, pero se equipara al matrimonio. No existe dentro de nuestro derecho lo que es esto divorciado a estar soltero. Sin embargo, bueno, lo he podido observar en algunos documentos que te solicitan, especialmente las personas que tienen niños en las escuelas, y citan la opción de ser divorciado. ¿Esto por qué? Bueno, porque se tiene que saber si a lo mejor los papás tienen algún conflicto de guardia y custodia o de patria potestad, y bueno, procurar siempre el bienestar de los menores. Pero jurídicamente solamente tenemos esos dos estados civiles. ¿Eres soltero o eres casado? Soltero sería también divorciado y viudo, y casado sería casado o concubino. Otro de nuestros atributos de nuestra personalidad es la nacionalidad. Nosotros desde que nacemos ya tenemos una nacionalidad, y es un vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a que pertenece. ¿Podemos tener más de una nacionalidad? Sí. Ejemplo, hijo de papá y mamá mexicano, pero nacido en territorio extranjero, o nacido en el extranjero, pero hijo de papá o mamá mexicana. Entonces, al momento de nacer, la nacionalidad que se nos otorga es el lugar donde nacemos, y también la nacionalidad de nuestros padres, o posterior a ello, la naturalización. Cuando nosotros ya buscamos una segunda o una tercera nacionalidad, y bueno, lo hacemos a través del procedimiento que establecen las leyes, y tenemos así varias nacionalidades. Y recuerda, en el cuadrito al principio tenemos el derecho de libertad, que es uno de los primeros derechos que, si nos regresamos a la historia, pues buscaron nuestros antecesores. El ser humano nace libre, y por lo tanto su derecho de vivir libre no es el regalo de ninguna autoridad, sino es una consecuencia lógica de su propia naturaleza. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege esta garantía en el artículo 1, y, como lo comentaban al principio de la clase, está prohibida rotundamente la esclavitud, y ha habido modificaciones de nuestra Carta Magna
Se han abrogado, se han cambiado artículos, pero la esclavitud nunca ha sido una opción de ser modificada. De hecho, es una de nuestras 29 derechos humanos, o anteriormente llamados garantías individuales, que protege nuestra Constitución. En este sentido, y en sentido amplio, se habla de la libertad como la ausencia de obstáculos para el movimiento de un ser en sentido jurídico. La libertad es la posibilidad de actuar conforme a la ley. Nosotros somos libres en el Estado de México, en el Estado de Chiapas, en el Estado de Veracruz. Podemos caminar por todo el territorio mexicano con ese derecho que es el derecho de la libertad. El ámbito de la libertad jurídica comprende obrar para cumplir las obligaciones, no hacer lo prohibido y hacer o no hacer lo que no está ni prohibido ni mandado. Obviamente dentro de nuestra libertad, pues tiene sus limitantes, como es no ir en contra de la ley. Pero somos libres desde el momento en el que nacemos nuevamente y hasta el momento en el que morimos. Inclusive puedes decidir dónde quieres ser enterrado, dónde quieres que se esparzan tus restos. México es un país, afortunadamente, con este derecho que es el derecho de la libertad. Tenemos otro derecho que es el derecho de acción, y este derecho en la época primitiva correspondía al particular la facultad de defender su derecho de repeler los ataques dirigidos contra las mismas organizaciones sociales o contra las personas. Posteriormente, el Estado empezó a intervenir en las contiendas con la finalidad de limitar las venganzas. ¿A qué se refiere esto? No sé si también recuerden, nosotros también lo vimos en derecho romano, que teníamos, o era común la frase de ojo por ojo y diente por diente. Este es el derecho de acción. Actualmente el derecho de acción está regulado con nuestros códigos de diversas materias. En el caso de derecho civil, pues nuestro código de derecho civil nos dice qué derechos tenemos, y nuestro código de procedimientos civiles nos dice cómo podemos ejecutarlos. El derecho de acción es ese derecho de ejercitar esa actitud, esa actividad de solicitarle a un tercero que nos haga valer nuestro derecho. Por ejemplo, en derecho civil, el derecho de divorciarnos. Yo tengo la intención de divorciarme, yo no puedo hacerlo con mi contraparte, entonces ejerzo mi derecho de acción, acudo ante un tribunal, en este caso este juez de derecho familiar, para solicitarle precisamente ese derecho que yo tengo de ya no estar con esa persona. Dentro de este derecho, bueno, no nada más entra en materia civil, entra en materia penal, laboral, mercantil y todas las materias del derecho. El hecho de ejercitar esa acción para hacer valer un derecho propio o un derecho de tercero en un momento determinado. El derecho de acción precisamente es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas en casos concretos, ya sea con el propósito de establecer una situación jurídica dudosa. Nosotros lo vamos a ver, o los que ya vieron derecho procesal, lo retomábamos. El derecho procesal empieza de una litis, que es un litigio, que es la intención de hacer valer mi derecho y contemplar que mi derecho es superior al de mi contraparte. Mi derecho de acción es ejercitarlo ante la autoridad competente y que esa autoridad recaiga el valor hacia mí, o me dé a mí el derecho de hacerlo valer ante la otra persona. Y nuestro tercer derecho es el derecho de petición. Es el derecho reconocido por la Constitución también en su artículo 5 y 6 y 8, de los ciudadanos, con la virtud del cual estos pueden dirigirse a las autoridades en demanda de algo que estimen justo y conveniente. El derecho de petición, más conocido como el derecho ante una autoridad, está en el artículo 8 de la Constitución Política Mexicana. Todos tenemos el derecho de pedirle a nuestras autoridades se nos diga lo que están haciendo
tanto con nuestro erario como con algún trámite o alguna petición que nosotros realicemos. Y de unos años para acá, también se estableció en otros artículos de la Constitución mexicana con el derecho de transparencia y acceso a la información. Nosotros podemos pedir a través de diversas plataformas en todo México y específicamente en 11 estados de la República Mexicana, con plataformas estatales, podemos pedir ese derecho de petición. El derecho de petición en el artículo 8, ahí sí nos están solicitando acreditar nuestra personalidad para solicitar o para pedir esa información, pero si nos vamos directamente a materia de transparencia, no se nos solicita acreditar personalidad ni justificar el motivo por el cual estamos solicitando la información, siempre y cuando esa información sea de carácter público. Y eso debe ser de carácter privado, que también existe otro apartado. Ahí se nos solicitaría acreditar nuestra personalidad para no vulnerar los derechos. Tenemos también nuestros derechos políticos, que son los derechos que tienen los ciudadanos con la finalidad de intervenir en la vida pública del Estado. Estos derechos los tienen los mayores de 18 años y consiste en la oportunidad de participar en las actividades públicas del país ocupando un cargo de elección popular o eligiendo a las autoridades correspondientes, y a esto lo vamos a denominar el derecho del voto, que también es un derecho que comentábamos hace un momento. Tenemos el derecho también marcado en nuestra Constitución política de votar y ser votados. No pueden coartarnos ese derecho, salvo que hayamos sido condenados con de algún delito grave. Este derecho ya está contemplado fuera de las 29 garantías individuales, está contemplado en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el derecho de votado. De hecho, nosotros precisamente el próximo 6 de junio vamos a ejercer ese derecho y esa obligación de salir a votar por algún candidato o candidatos que consideremos de nuestro beneficio. Ese también es un derecho, tomémoslo así como un derecho, y también en cierta parte como una obligación, que por el hecho de ser ciudadanos, y repito, ya ejerciendo una personalidad, una capacidad de ejercicio que adquirimos al cumplir 18 años, bueno, uno de los derechos es precisamente este derecho político. Y nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien que quiera intervenir? Bueno, de no ser el caso, yo entonces estaríamos dando por concluida la clase. Tienen ya, por favor, trabajo en sus plataformas en todas las materias. Se va a estar dejando un trabajo de cada materia por semana. El modo de trabajo, por lo que hasta que se termine el cuatrimestre. ¿Sí me escucharon, profe? ¿Lo último? No, nada más se escuchó cuatrimestre y se cortó. Ok. Pues nada más eso, comentarles que ya tienen trabajo en plataforma y vamos a estar recibiéndolo hasta final de cuatrimestre, pero sí les sugiero que no se vayan, no vayan dejando que se junten las tareas, por favor. Y bueno, si no tienen alguna duda, por mi parte sería todo. Gracias, Vic. Gracias, profe. Hasta luego.